Sí, licenciado. Creo que nos tocaba esto del sistema de valoración de la prueba, ¿verdad? Si no estoy mal. Nítido. Esto es lo que nos correspondía, muchachos. Recording in progress. Órale. Y es que esta cosa baja. Espérenme, chicos. Empecemos con los sistemas de valoración de la prueba. Por favor, yo creo que estamos estudiando, pero leámoslo otra vez. Por favor. Si me lo leen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sistemas de valoración de la prueba, ¿verdad? Ok. Este tema busca resolver el problema sobre qué eficacia tienen los diversos medios de prueba, quién y cómo debe producirla. Existen fundamentalmente 3 sistemas de valoración de la prueba. A. El sistema de la prueba tasada o legal. La ley le señala al juez por anticipo el grado de eficacia que tiene la prueba en este sistema. El juez no debe apreciar la prueba, más bien debe cumplir lo que la ley ordena, que es que simplemente de por probado el hecho en sí, en la prueba concurren los requisitos previos a que esté sometida. En la actualidad se ha limitado a la prueba documental y a la confesión. 139 y 186. Leamos los artículos. Siempre leamos estos artículos, por favor. Sería del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sí, Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, artículo 139, valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio. Que ya viene, dice. Contenidas en un interrogatorio que se refieren a los hechos personales del interrogante. Que ya está fuera casi. Yo creo que tenemos el problema que no ha apagado su celular, su micrófono. Usted no se hace favor, Ricardo, por favor. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieren a los hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este. El declarado confeso debe rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Vuelvo y repito, acá es el mejor ejemplo que nos está dando la ley de una prueba legal o tasada. No tenemos nada más que hacer los jueces. No se tiene que decir más, ¿ya? Produce plena prueba, ¿ya? La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Ese es el artículo 139. El 186. Veamos el 186, por favor. Y se van a dar cuenta que habla sobre ciertos documentos. Leámoslo, por favor, compañera, hágame la caridad. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos, de nulidad o falsedad. Qué interesante, porque es por notario o funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. Si ellos están diciendo que lo firman y es real, que es verdadero el documento, hace plena prueba, los vuelven auténticos. Vean qué interesante, no vayan a creer que solo el notario tiene fe pública. Esta es una forma de darle fe pública a los empleados y funcionarios públicos. Sigamos leyendo, por favor. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Este es el mejor ejemplo también de prueba legal o tasada. Sigamos leyendo, por favor. Libre convicción. ¿Quién me lo lee?
El sistema de la libre convicción, conforme este sistema, el juez está autorizado para formar su convicción de acuerdo con su criterio. No está sometido a una regla de experiencia impuesta por la ley, sino a la regla que libremente elija. El juez aprecia la eficacia de la prueba según los dictados de la lógica y de su conciencia y puede incluso en circunstancias que personalmente le consten. En nuestro código se reconocen como sistemas de valoración de la prueba el legal y el de la sana crítica, el primero como excepción, el segundo como regla general. C. Sistema de sana crítica. El sistema más afianzado para valorar la prueba es el de la sana crítica. Sana crítica es sinónimo de recta razón, de buen juicio y de sentido común. Couture afirma que es un sistema intermedio entre la prueba legal y la de libre convicción, sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la segunda, e indica que son reglas de correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica y la de la experiencia del juez. En el sistema legal, el legislador le dice al juez, tú fallas como te lo digo. En el sistema de libre convicción le dice al legislador, tú fallas como tu conciencia te lo diga con la prueba, sin la prueba y aún contra esta. Pero en la sana crítica, luego de haberle dado facultades al juez para completar el material probatorio por las partes, le dice, tú fallas como tu inteligencia te indique, razonando la prueba de acuerdo con tu experiencia de vida y con la ciencia que puede darte los peritos. La forma de que el sistema se usa para valorar la prueba lo encontramos en el artículo 127, 139 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, leámoslos. ¿Quieren? Artículo 127, apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Bueno, tenemos que... Sí, buenas tardes. Disculpe, una consulta. Fíjese que, según yo, nos quedamos en la página 163. Esto ya lo habíamos visto. 160, vigencia de la ley de la prueba en el espacio. Ya lo habíamos visto. Tú que tiene razón. Perdonen, entonces yo juraba que era esta. Perdón, es que es con declaración de parte, dice usted. Vamos a ver. Sí, nos tocaba citación. Nos quedamos con los perdón. Posiciones. Sí, es cierto, me suena, pero... Perdón, es que a veces... Yo les voy a ser franco, no es el único que curso que hoy acá, entonces siempre me hago bolas con un poquito por dónde voy, pero... Gracias por informarme. Entonces, 163... Leámoslo, porque hay que estudiarlo, de eso se trata, ¿no? Las posiciones ya lo vimos, son las preguntas. Aquí está, la citación. Leámoslo, pues entrémosle a la citación, pues señores, perdón. Yo creo que me confundí. ¿Qué me pasé? Ya, démosle pues. Citación. El procedimiento para producir la prueba de confesión judicial se le relaciona con el derecho que corresponde a cada parte a articular posiciones. Así pedida la prueba al que haya de absolver deberá ser citado por lo menos con 2 días de antelación, bajo apercibimiento que si no comparece será tenido por confeso a solicitud de parte. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado plica con pliego de posiciones. Salvo lo establecido en caso de impedimento por enfermedad, que deberá hacerse valer ante
que el juez haga la declaración de confeso, artículo 131 del Código Procesal Civil. La parte que promovió la prueba puede formular otras preguntas que el juez calificará antes de dirigirlas al absolvente absuelta las posiciones. El absolvente tiene derecho a su vez a dirigir otras preguntas al articulante, a cuyo fin puede exigir con 24 horas de anticipación que éste se encuentre presente en forma personal bajo apercibimiento de que la prueba no se lleve a cabo si así se pidiere. Estamos hablando en realidad acá de lo que es la declaración de partes. Y empieza en realidad con el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leamos 130, 131, 132 para empezar. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando acá es que ya no estamos hablando de una prueba anticipada, no. Acá estamos ofreciendo la declaración de la persona como propia prueba. Y entonces, para entender esto de la declaración de parte, tenemos que entender cómo es que se realiza la forma de las respuestas. Hoy vamos a tomarnos un poquito el tiempo de hablar de esto. Declaración de parte. La declaración de parte es la declaración que hacen los litigantes, es decir, demandado o demandante. Ellos son los que van a dar este tipo de declaración. Si me hace el favor de leer el 130, por favor, 131, 132. Artículo 130. Obligación de declarar. Todo litigante está obligado a declarar, bajo juramento, en cualquier estado del juicio, en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista, en la segunda. Cuando así lo pidiera el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida, es necesario que se haga ante juez competente. A la misma parte no puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos. Artículo 131. Citación. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar, 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. Salvo el caso del artículo 138, el impedimento a que se refiere el párrafo anterior deberá alegarse antes de que el juez haga la declaración de confeso. Artículo 132. Absolvente. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones, cuando así lo exija el que lo articula, o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones. El mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas, o cuando se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. Entendemos que es el mandato, es un poder que se le otorga a una persona para que represente a otro de forma judicial. Hay mandatos con cláusulas especiales. Y estamos hablando acá básicamente de un proceso que consiste en que yo, para poder solicitar que la contraparte, o sea demandado o demandante, declare ante el juez, yo voy a presentar una plica de posiciones, que ya creo que ya explicamos en qué consiste la plica y que las posiciones son las preguntas, que pueden ser respuestas respondidas por la propia persona, es decir, el litigante o contraparte, o bien por su mandante, cuando éste tenga cláusula especial. Sigamos leyendo, por favor. Seguimos leyendo el artículo, Ali. El cesionario se considera como apoderado del cedente. Bueno, pues estos artículos recuerdo que ya lo leímos en la vez pasada. Tal vez lo que sí me interesa a mí que volvamos a leer es el artículo 138, 139, que me dice qué debo hacer en caso de una enfermedad. El 139, la valoración que tiene la confesión, junto con el 140 y el 141. 138 al 141 nada más, por favor, si fuera tan fina, compañera. Artículo 138. Incomparecencia por enfermedad.
En caso de enfermedad legalmente comprobada del que debe declarar, el tribunal se trasladará al domicilio o lugar en que aquel se encuentre, donde se efectuará la diligencia a presencia de la otra parte, si asistiere, salvo que el estado del enfermo le impida declarar a juicio del juez. A tal efecto, el interesado deberá justificar su inasistencia con 2 horas de antelación a la señalada para la práctica de la diligencia, salvo que por el repentino de la enfermedad fuera imposible, a juicio del juez, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 131. De lo contrario, se le declarará confeso a solicitud de parte. Artículo... Estamos hablando, fíjense pues acá. Estamos hablando acá, básicamente que si para yo poder ausentarme de una audiencia donde debo absolver posiciones, lo que tengo que hacer es presentar una excusa por enfermedad. Esa es la única, ¿ya? Es la única justificación que se presenta. ¿Y en qué plazo lo debo presentar? Fíjense que la ley me está indicando con 2 horas de antelación a que se realice la presente audiencia, como máximo, ¿ya? Si no, se me podría tener por confeso. Sigamos leyendo, por favor. Toca el artículo 139, ¿verdad? Valor probatorio. Valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieren a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. No hace prueba, eso ya lo platicamos. Terminación del proceso por confesión. 140. Artículo 140. Terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor. Termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. No hay más que hacer. Fíjense, pónganle poco a este artículo, porque la confesión legítima, es decir, hecha ante juez, ¿verdad? Termina el proceso. El juez a solicitud de parte sin más trámite. Es decir, aquí sí hay un pequeño requisito. El requisito para que el juez emita la sentencia, luego de haber recibido una confesión es la solicitud de parte. Es decir, que la contraparte diga, señor juez, en virtud de haberse recibido la declaración o la confesión del señor fulano de tal, en tanto solicito se emita la sentencia que en derecho corresponde. Tiene que hacerse. ¿Por qué la ley lo está estableciendo? A eso se refiere a solicitud de parte. Aquí no es oficioso, aquí debe solicitarse. Confesión sin posiciones, 141. Confesión sin posiciones. Cuando la confesión no se haga al absorber posiciones, sino en la demanda o en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Hecha esta, la confesión quedará perfecta. La citación será bajo apercibimiento de que si se dejare de asistir a la diligencia sin justa causa, se tendrá como consumada la rectificación. Ojo con esto. Cuando la confesión no se haga al absorber posiciones, o sea, no se solicitó que absorbiera posiciones, sino que en la contestación de la demanda o en otra fase procesal, la persona que lo considere, una de las partes dice, acepto, confieso, ¿verdad? Que tiene razón, ¿verdad? Se debe pedir o decretarse la rectificación. La parte interesada podrá pedir, deberá decretarse la ratificación. Es decir, se le solicita a esa persona que se apersone de nuevo a, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Ante el juez para que sino para que ellos vengan a ratificar. Señor, ratifica usted la confesión hecha en su memorial de fecha tal y tal. Sí, lo ratifico. ¿Ya? Dese en cuenta
Eso es lo que está. Hecha la confesión queda perfecta. ¿Y automáticamente qué efectos tiene? Pues se puede solicitar la emisión de la sentencia. Ojo con esto. La citación será bajo procedimiento que si dejar de asistir a la diligencia sin justa causa, se tendrá por consumada la ratificación. ¿Cuál sería la justa causa? Artículo 138, compañeros. Vean cómo estamos jugando con los artículos. Y eso es lo que me interesa que ustedes aprendan a hacer. Estamos jugando con los artículos. Entonces, si es una confesión sin posiciones, vamos a jugar también de que primero se ratifica ante el juez y toma la perfección del 140. Pero si él no quiere llegar a la audiencia respectiva, va a tener que presentar su excusa de conformidad con el artículo 138. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Preguntas? Claro, solo no me queda claro lo del artículo 140. Es que el 140. Un poco, porque si no estoy mal, la citación se da en etapa de debate. Ajá. De juicio. Entonces, ¿se puede dar por terminado el proceso por confesión? Perdón, chicos. Ahí es donde me confundo. Sí, mamá. Mira, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cuál es su pregunta? Perdonen. Que si no sé si puede ampliar un poco más el artículo 140. Es que me hace un poco de bola. Miren, pues, vamos a repetir estos artículos porque sí son importantes. Formas en que te termina el proceso por confesión. Ya quedamos que conforme el 139, ¿verdad? La confesión hecha en posiciones se hace plena prueba, es prueba legal o tasada. No hay más que discutir. ¿Aceptó? Órale. Ahora, el 140 dice, la confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten la pretensión del actor. Yo acepto que en efecto el señor sí me vendió un vehículo y yo no le pagaba. Esa es la aceptación. Termina el proceso y el juez, aquí el requisito, a solicitud de parte, es decir, yo soy el demandado. La parte que me está demandando le interesa la sentencia. Entonces dice al señor juez, en virtud de la confesión realizada por el señor actor Gustavo René Peinado Gómez, solicita usted con fundamento del artículo 140, se dicte sin más trámite la sentencia respectiva, declarando con lugar mi pretensión. ¿Ya? Aquí lo que pasa es que dice, bueno, pues, si aceptó, si ya confesó, entonces, ¿para qué le damos más larga? No hay más que hacer, se emite la sentencia. Pero hay otra confesión sin posiciones, es decir, cuando no implica, no hubo preguntas. Esta se puede realizar, ¿qué le digo yo? De repente en la fase en que está la contestación de la demanda. Y yo digo, acepto la pretensión del actor. Y confieso que en efecto adquirí un vehículo y no le he pagado. Ahí estoy confesando. Por dar un ejemplo, en la fase de contestación de la demanda. Automático, tiene que decretarse la rectificación. ¿Ratificación qué es? Que yo me presento y digo, sí es cierto. Yo vuelvo y confirmo que declaro o acepto como cierto lo dicho por la contraparte. Yo confieso. Bueno, entonces lo ratifica, sí lo ratifico. Si usted en este 141, ya veo confesión sin posiciones ya, lo ratifica, abajo en el tercer parafito dice, la citación será bajo percibimiento de que si dejare de... no, esta no. Podrá pedir y deberá decretarse la ratificación. Hecha esta, la confesión quedará perfecta. Inciso segundo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabritas que están ahí. Hecha esta, la confesión quedará perfecta. Si la confesión queda perfecta, estamos hablando que aplicamos el artículo 140. Yo ya confesé, la contraparte puede solicitar que se emita la sentencia. ¿Ya? Y decía yo que, bueno, el tercer párrafo indica, la citación se hará bajo apercibimiento, es decir, se le advierte que si dejara de asistir a la diligencia sin justa causa, se tendrá por consumada la ratificación. Es decir, se le está diciendo, usted confesó, sí, no quiere llegar a
a la audiencia sin justa causa. Sin justa causa es conforme el 138, que dice, en caso de enfermedad legalmente comprobada del que debe declarar, el tribunal se trasladará al domicilio o al lugar en que aquel se encuentre donde se efectuará la diligencia o a presencia de otra parte, si asistiere, salvo que el estado del enfermo le impida declarar a juicio del juez. A tal efecto, el interesado deberá justificar su inasistencia con 2 horas de antelación. Ahora bien, en la práctica, ustedes me dicen, el juez va, no va, salvo casos que en verdad se pide. Por lo regular, se suspende la audiencia y se señala otra. Eso es en la práctica. Pero aquí le están diciendo a usted no llega a la práctica de la rectificación y no presentó la excusa del 138, se tiene por perfecta la rectificación y de nuevo volvemos a caer al 140, donde la parte puede solicitar que se emita la sentencia respectiva. No sé si ahora sí ya le quedó más claro, mi amigo. Sí, licenciado, muchas gracias. Por cierto, les voy a aclarar lo que ando aclarando hoy, muchachos, porque no quiero que malos entendidos ya. Por ahí me dice alguien, mire, Lick, dicen que usted es muy enojado. No soy enojado. A mí me encanta la participación, me encanta contestar. Lo que pasa es que me hicieron gritón. Ese ya es mal de fábrica. Alíguenle a mi papá, a mi mamá. Entonces no vayan a creer que yo soy enojado. No, cuando esté enojado sí se van a dar cuenta. Pero en términos generales yo así hablo. Es mi forma de expresar. ¿Qué le digo? Me dieron muchos decibeles de voz. Entonces no vayan a tener pena en preguntarme. Me encanta la charla, me encanta el diálogo, me encanta que me pregunten con confianza, amigos. No vayan a creer que estoy enojado. Pues así me hicieron. Eso ya es algo que naturalmente pues ya no puedo yo combatir, ¿verdad? Sigamos entonces. Licenciado, disculpe. Perdone, habría de esta situación con respecto del artículo 115, el allanamiento. Vamos a ver. ¿Cómo está la pregunta? Sí, digamos, aquí donde dice que él prácticamente está confesando, digamos, en este caso usted dice, bueno, sí, me vendió un carro. Sí, si se da cuenta que allanarse es aceptar. Claro. Correcto. Entonces, aquí mismo dice también si el demandado se allanare a la demanda al juez previa ratificación, por eso me llamó la atención, fallará sin más trámite. Puede haber una audiencia de ratificación, porque el allanamiento es la aceptación o la confesión. Aunque acuérdense que el allanamiento puede ser total o puede ser parcial. ¿Ya? Entonces, lo que estamos hablando aquí es exactamente lo mismo. Yo voy a venir y me allané. Bueno, vaya, ratifíquelo pues. Y vuelvo a aplicar lo mismo del 140. Por eso que les digo, cuando vemos el código así, empezamos a enlazarlo. Ese juego, ese enlace, es el que ustedes tienen que llegar a manejar. Así es como se interpreta la norma. No vayan a creer que es de otra manera. Así es. ¿Ya? No es solo un artículo el que me va a dar fundamento. No. Yo tengo que ver y agarrarme. Porque el código debe entenderse y interpretarse de forma contextual, no solo textual. A eso se refieren cuando nos dicen la forma de interpretación de la ley. Lo que pasa es que cuando uno está estudiando no se lo explican y no agarra uno bien la onda, ¿va? Licenciado, por ejemplo, una consulta. Y por ejemplo, al momento de ya darse por terminado el proceso por confesión, si la parte no solicita que éste se rectifique, entonces, ¿qué procedería ahí? ¿O hay algún plazo para que...? Fíjense que aquí no nos está dando plazo. Lo que sucedería es que ya libré las posiciones. ¿Qué procede? Como estoy en el periodo de prueba, pues yo voy a proseguir con lo que corresponda. ¿Qué dice el juicio ordinario? ¿Qué dice el juicio oral? Porque también se aplica el juicio oral. Señor, el juicio oral ya terminó. Bueno, entonces vamos a ver si hay algún alegato o si yo simplemente tengo que venir y solo esperar que se me presenten documentos u otros elementos, el diligenciamiento y luego la valoración y luego la emisión de la sentencia. Va a depender del proceso, porque tenemos varios procesos de conocimiento. ¿Ya? Lo que sucede es de que yo aquí apuro tubo, porque la ley lo indica, a solicitud de parte. Esto ya no es oficioso.
No puedo venir yo como juez, ay, no, es que mire, ya lo hicieron, yo he visto la sentencia, no puedo hacerlo. No podría, porque si lo hago, yo mismo estoy violentando este artículo. Y con eso estoy violentando lo que son, ¿cómo se llama? El debido proceso. ¿Qué sucede? Bueno, si se termina el periodo de prueba y no me solicitaron eso, vista y sentencia, concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de procedencia, agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista. La vista es otro alegato dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, oportunidad en la que podrán alegar las de palabra o por escrito los abogados de las partes, y estas, si así los quisieren, la vista será pública si se lo solicitaren. Eso está en el artículo 196, si vista y sentencia. Es decir, yo no puedo omitir las fases procesales, ni puedo venir y arrojarme atribuciones que la ley no me otorga. Si la ley me dice a mí, tiene que ser a solicitud de parte, pues yo espero que me lo solicite, pero el plazo está corriendo. No me lo solicitan, yo cumplo con el debido proceso. Es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si no violento el debido proceso, y automáticamente algún recurso, alguna apelación, que sé yo, y viene otra vez a retrotraer las actuaciones hasta donde tienen que estar. No sé si lo logré aclararle la duda, mi amiga. Sí, licenciado, muchas gracias. Yo ven que estoy hablando un poco como que la lengua se me traba, muchachos, aparte de lo que se me traba normal, es que hoy fui con el dentista y el muy ingrato me dañó la lengua. Me hizo una herida un poco fea, entonces ahí me ando echando pomadas y todo, me fue un poco el taladro, no sé qué fregados ahí que me estaban limpiando. Entonces, por eso es que me cuesta un poco hablar. Yo se lo digo por si no me entienden, disculpen ustedes, eso sí ya. Disculpen. Bueno, digamos pues. ¿Dudas hasta acá, amigos? Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. El artículo 140 que habla de la terminación del proceso por confesión, ¿ese artículo se puede aplicar a un proceso laboral? Uy. Mire, el proceso laboral es distinto. Usted no me puede aplicar esto a un proceso penal o a un proceso laboral, salvo que la norma lo indicara. En laboral no estoy tan ducho. Sé que supletoriamente se pueden aplicar ciertas cuestiones del proceso civil que no contraen la naturaleza, y sobre todo la ley del organismo judicial del proceso laboral. Pero el proceso laboral en este caso no lo ve. ¿Por qué? Porque si usted ve las fases del proceso laboral, empezamos con que hay ciertas diferencias. El ordinario laboral en principio es oral, ¿ya? Y lejos de empezar como el oral del proceso civil, que empieza con la conciliación, primero viene la ratificación de la demanda, la contestación, y luego viene la conciliación. O sea, hay fases que no son iguales. No sé si se podría arreglar esto así. Yo no lo he aplicado en laboral. Alguna vez cubrí laboral, sí, pero no me tocó el caso para decirle que lo apliqué, no lo podía aplicar. Pero muy buena pregunta. Gracias, muy amable. Ok. Habría que ver si alguna norma lo dice, porque también hay que ver qué dice el Código de Trabajo. A veces pues relaciona. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿No? Va. Cita, confesión ficta, por favor. ¿Qué es eso de la confesión ficta? Leámoslo. Confesión ficta. El principal efecto de la incomparecencia del absolvente es una confesión la cual produce plena prueba, mientras no se rinda prueba en contrario. La confesión ficta es una ficción legal, puesto que el hecho de inasistencia por sí solo crea efecto en el cual al que incumple con no comparecer a la declaración de partes se le tiene por confeso, pero me imagino que es porque este presupuesto no solo tuvo que haber sido citado para prestar la misma, sino que además tuvo que haber sido apercibido de su confesión y produce los mismos efectos que la confesión expresa. No sé, ajá, sí, Alienda, ahí ya la tengo más.
En cuanto a que se hace la admisión... Ay, espérame, que ahí ya me hizo perder. Redúzcalo un poco, Lick, porque se sale de la pantalla. Ok, solo déjeme. Su madre, ahorita cómo le hago. Déjeme ver, espérenme. Déjeme calcular cómo escondo esto de... Deja de comparar. ¿Cómo se esconde esta varita, muchachos? ¿Alguien tiene idea? Ahí se ve bien, Lick. Ahí se ve bien, Lick. Sí, se ve Ay, que me mejor de letra, los muchachos no lo ven, pero ustedes que sí lo pueden ver, por favor. Ya, confesión expresa en cuanto a que se hace la admisión de los hechos contenidos en las posiciones de que se trate, pero a diferencia de que aquí acepta prueba contraria. Otra situación de confesión ficta es la que establece el artículo 135 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y es que las confesiones deberán ser afirmativas y negativas, en que se podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez a las que el juez pida si se negare a declarar. Así, el juez lo tendrá por confeso si persiste en su negativa. En este caso, y por tratarse de confesión ficta, es también legal que el declarado confeso pueda probar en contra de dicha declaración lo que no establece el código en ese momento. Puede rendirse prueba contraria contra la confesión ficta por la razón que la declare que la declaración de parte. Puede rendirse en cualquier fase del juicio en primera instancia y hasta el día anterior a la vista en segunda, cuando así lo pidiere el contrario, sin que por este se suspenda el curso del proceso, de manera que la declaración de confesión ficta pueda producir cuando ya se haya pasado la oportunidad de rendir prueba. En este caso, la prueba debe rendirse por el procedimiento incidental. Bueno, vamos a darle una idea a esto bien ustedes, porque esta cosa es un relajo. ¿Qué es la confesión ficta? Es una ficticia, dice. Porque en verdad no es que yo haya declarado, no es que yo haya aceptado. Si se dan cuenta, yo no lo he hecho. El principal efecto de la incomparecencia del absolvente es no llegar. A eso me estoy refiriendo, se está refiriendo la confesión ficta. Y es que lo que sucede es que no puede estancarse un proceso, ¿ya? El proceso no debe de estancarse. El proceso debe continuar. Si se le citó, se le indicó que tenía que llegar y no llegó, ¿verdad? Se aplica esto de la confesión ficta. Entonces dice, se tiene por cierto o aceptadas todas las preguntas en favor de quien las hizo, ¿ya? La confesión ficta es una ficción, no existe. O sea, no es aquello de que yo venga y diga, lo acepto, no. Por eso se llama ficta, de ficción. Legal. Puesto que el hecho de la inasistencia por sí solo crea este efecto en el cual al que incumple con no comparecer a la declaración de parte, se le tiene por confeso. Pero para que este presupuesto se dé, no solo tuvo que haber sido citado para prestar la misma, sino que además tuvo que haber sido apercibido de su confesión y produce los mismos efectos que la confesión expresa en cuanto a que hace la admisión de los hechos contenidos en posiciones. Fíjense qué interesante, porque lo que nos está diciendo acá, ¿verdad?, es de que si no apercibo a la persona, de que si no viene, se le tendrá por confeso en todo lo manifestado o ratificado, si lo quieren ver así, no vale, no se puede decir que hay confesión ficta. Tiene que haber sido citado y apercibido. El apercibido es que lo advierto, le digo, como acá dice, le lanzo la amenaza, si no viene, lo doy por hecho, ¿ya? A eso se refiere la confesión ficta.
La confesión expresa, pero la expresa es otro rollo. En cuanto que hace la admisión de los hechos contenidos en las posiciones de que se trate, pero a diferencia de aquella, acepta prueba en contrario. La posición ficta acepta prueba en contrario. Otra situación de la confesión ficta es la que establece el artículo 135. El 100, formas de la respuesta. ¿Quién me puede leer el 135? Por acá me duele el libro. Artículo 135. Forma de las respuestas. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso, si persiste en su negativa. El declarante responderá oralmente a las preguntas, pudiendo asistir a la diligencia los litigantes y sus abogados, pero les está prohibido hacer indicaciones de ninguna clase al declarante y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que observen y a pedir al juez que aclare la pregunta cuando fuere confusa. El abogado que de cualquier manera sugiera las respuestas o haga indicaciones al absolvente será expulsado del despacho del juez. No podrá valerse el absolvente de ningún borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulte en el acto apuntes o simples notas cuando a juicio del juez y previa calificación sean necesarios para auxiliar la memoria. Des en cuenta. Aquí donde lo tenemos. No, confieso, pues órale. Se va. Esa es la confesión ficta. Pero recuerden, aquí estamos hablando de que esta contestación debe ser afirmativa negativa y que se podrá agregar las explicaciones que estimen convenientes o las que el juez pida. O sea, yo como juez me puedo pedir que se me aclare algo. Si se negara a declarar así, el juez lo tendrá por confeso. Ahí está la confesión. ¿Ya? Si persiste en su negativa en este caso y por tratarse de confesión ficta, es también legal que el declarado confeso pueda probar en contra de dicha declaración. Si yo no deseo declarar, pues no tengo nada más que declarar, pues necesito que usted aclare. O mire, usted hizo tal cosa, sí, pero yo no me acuerdo, no sé, o no quiero declarar. Lo tengo por confeso, pero me pueden probar en contrario, ¿ok? La declaración de parte puede rendirse en cualquier fase del juicio, en primera instancia hasta el día anterior a la vista, en segunda instancia cuando así lo pide el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso, de manera que la declaración de confesión ficta puede producir cuando ya ha pasado la oportunidad de rendir prueba. En este caso, la prueba debe rendirse por el procedimiento incidental, es decir, nos vamos a los incidentes contemplados en la ley del organismo judicial. Si ya pasó la etapa probatoria, ¿puede haber confesión? Sí. ¿O declaración de parte? Sí. Pero esta se va a tener que hacer a través de la vía de los incidentes, que eso lo explicamos en el semestre pasado, si no me recuerdo. Oportunidad para acompañar el pliego de posiciones. Leamos esto nada más, por favor. Inciso E, oportunidad para acompañar el pliego de posiciones. En el artículo 98 establece que el articulante deberá indicar en términos generales en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará al interrogatorio en plica, o sea, con el escrito en que se solicita la prueba debe acompañarse la plica. Fíjense que 132 es el que nos dice, una vez presentada la solicitud ante juez competente, se debe citar al absolvente en la forma antes expuesta, salvo que si el que fuera a absolver posiciones se encontrare fuera del lugar de juicio, en cuyo caso el juez debe comisionar a otro juzgado acompañando aplicado. Comisionar es por despacho o por suplicatorio, ¿verdad? Si el absolvente comparece y siempre que no haya declarado sobre los mismos hechos, antes lo hará bajo juramento. Una vez recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas dirigiendo las que llenen los requisitos, debiendo dar sus respuestas al absolvente como antes indicó. Acuérdense que es de forma afirmativa o negativa. Hablemos de los documentos. 137. Empecemos a leer esto, por favor. Documentación, artículo 137. De las declaraciones de las partes se levantarán actas en las que se hará constar los datos de identificación personal del absolvente, juramento y sus respuestas, cuidando en lo posible el lenguaje usado en la declaración. No es necesario consignar la pregunta si el que declaró
desea cambiar o modificar algo de su declaración. Luego de haber leído acta, el juez decidirá lo que procede una vez firmada, ya no podrá hacerse ninguna modificación. Ahí estamos. ¿Qué estamos hablando aquí? De la declaración de partes en la entrada de acta. Todo eso es lo que se hace. Firmar el acta, se fregaron. Valoración probatoria de la confesión, 139. Establece que la confesión prestada legalmente produce fe y hace plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Eso lo leemos. Siga leyendo. Para que quede claro esto. Bueno, de acuerdo. Perdón, me pasé. Sí. Ya. De acuerdo a esto, hay tres factores muy importantes. Primero, las posiciones, interrogatorio. Segundo, la propia declaración. Y tercero, el resultado de esta. A la declaración de parte se le da un valor tasado, y ello porque se presenta bajo juramento con sanciones penales en caso de no decir la verdad. Por eso su veracidad es más acentuada. El artículo 141 del Código Procesal Civil Mercantil establece: cuando la confesión no se haga al absorber posiciones, sino en la demanda o en otro proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá decretarse la ratificación hecha. Esta confesión quedará perfecta. La citación se hará bajo juramento de que si dejare de comparecer se tendrá por consumada la ratificación. Este es, no juramento, es un apercibimiento. Confesión y juramento. Otra vez me paso a pacho más del que tengo que pachar. La confesión y el juramento. La confesión, en el sentido de declaración que una parte hace en perjuicio de sí misma, puede resultar generalmente de la absolución de posiciones que se lleva a cabo para provocar la confesión. La declaración de parte se presenta bajo juramento según la ley. Este, a lo largo de la historia, ha tenido mucha importancia, apareciendo a lo largo de la misma muchos tipos de juramentos, como por ejemplo el juramento de purificación del derecho germánico, el cual podría estar enmendado ya sea solo o por medio de juradores. En el proceso civil desaparece el juramento de purificación. ¿Qué es el juramento? Es la afirmación o negación de una cosa poniendo de testigo a Dios. En sí mismo o en sus características de esta definición de se nutrió el derecho para hacer el juramento. Para hacer el juramento, una institución jurídica jurar ante el juez, que es juramento judicial, y que es una solemnidad asociada con la confesión, constituyendo un medio de prueba, y como medio de prueba se distinguen las siguientes clases de juramento. A. Juramento decisorio. Es cuando una de las partes refiere a otra la solución de una cuestión litigiosa, sometiéndose a lo que ella manifieste bajo la formalidad de juramento. Si ella se refiere al objeto principal del litigio, se llama juramento decisorio de pleito. Es una forma de ponerle fin al litigio, debiéndose aceptar como verdaderos los hechos jurados, aun cuando favorezcan a quien presta el juramento y perjudican a quien lo solicitó. No se debe confundir este juramento con la absolución de posiciones, aunque ésta se lleve a cabo bajo juramento, ya que en el de las posiciones solo tiene carácter de promisorio, independiente de las consecuencias penales que pudiera acarrear. En tanto, el juramento decisorio tiene carácter de probatorio. La confesión, Guatemala no lo acepta. No está claro. Perdón. Ya. Juramento decisorio. Contrario al decisorio, ya que quien lo solicita solo se obliga a estar en lo que le sea favorable, pero se reserva aportar la prueba. La prueba de posiciones se realiza bajo juramento indecisorio, porque el juramento solo tiene carácter de promisorio y la negativa del absolvente no impide la prueba en contrario.
Esta cosa me pasó, pero bueno. Dale. Juramento supletorio es que se refiere al juez a una de las partes en las circunstancias en que un crédito o perjuicio se encuentra desestimado, pero no resulta justificado por importe. Bueno, son los tipos de juramento. Señores, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, licenciado, a mí no me quedó claro el inciso B, el anterior a este. Voy. Dice, juramento indecisorio. Contra el decisorio, ya que quien lo solicita solo se obliga a estar en lo que le sea favorable, pero se reserva a aportar la prueba. La prueba de posiciones se realiza bajo juramento indecisorio, porque el juramento solo tiene carácter de promisorio y la negativa del absolvente no impide la prueba en contrario. Lo vamos a traducir un poquito al español porque tiene usted razón. Esta cosa me cae mal. Para poderlo traducir, me voy a agarrar del primero. Juramento decisorio. Es cuando una de las partes defiere a otra la solución de una cuestión litigiosa, sometiéndose a lo que ella manifieste bajo la formalidad del juramento. Es decir, yo bajo juramento acepto lo que la otra parte está indicando. Ya se refiere al objeto principal del litigio, se llama juramento decisorio del pleito. Es decir, yo bajo juramento acepto decir la verdad y si lo acepto, también es una cuestión que resolver con la cuestión litigiosa. Pero decir de quién está hablando, podríamos apagar él. Ahora, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, ¿pueden apagar el micrófono, porfa, chicos? Cindy Maribel, tienes encendido tu micrófono. Ah, gracias. Gracias. Es una forma de ponerle fin al litigio, debiéndose aceptar como verdaderos los hechos jurados, aun cuando favorezcan a quienes prestan el juramento y perjudican a quien lo solicitó. Aquí el decisorio, yo juro decir la verdad, y como yo digo la verdad, se toma como prueba. No se debe confundir este juramento con la absolución de posiciones. Eso es otro rollo, porque ahí hay preguntas. Y el juez es el que indica si sí o si no da valor probatorio. Aunque esta se lleve a cabo bajo juramento, ya que en el de las posiciones solo tiene carácter de promisorio, es una promesa. ¿Ya? En tanto, el juramento decisorio tiene carácter de probatorio. Por eso es que no se acepta aquí en Guatemala. El juramento indecisorio no decide contra el decisorio, ¿verdad? Ya que quien lo solicita solo se obliga a estar en lo que le sea favorable. Yo voy a projurar y voy a decir la verdad en lo que me favorece. Pero se reserva aportar la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de posiciones se realiza bajo juramento indecisorio. ¿Ya? Porque el juramento solo tiene carácter de promesa y la negativa del absolvente no impide la prueba en contrario. Si se da cuenta aquí, en nuestro medio, nosotros podemos jurar decir la verdad. Pero no es solamente para lo que a mí me favorezca. Yo voy a decir la verdad en cuanto a lo que se me pregunte. ¿Ya? Es un compromiso, promisorio de compromiso. Y la negativa del absolvente no impide la prueba en contrario. Es decir, yo me niego a contestar la pregunta, no significa que se me tenga por confeso, se puede tener por confeso, ya lo vimos, pero también no significa que no pueda presentar mi prueba en contrario a esa confesión ficta. El juramento indecisorio no resuelve en sí el conflicto, no se tiene como plena prueba, no es así como les dijera yo, es que él ya dijo que así fue, porque a mí me favoreció. Yo juro decir la verdad y yo juro que yo no tomé esa botella de licor. Sí tiene, por cierto. No, aquí por eso en Guatemala no se acepta. Aquí se acepta la prueba de posiciones. En la de posiciones usted promete decir la verdad. Y si no contesta, el juez le puede indicar que se le va a tener por confeso. Pero usted tiene la potestad de indicar que tiene una prueba en contrario. No sé si ahora logré aclarar un poco más el punto, mi amigo.
Sí, bastante, licenciado. Muchas gracias. Si no hay más, señores, siendo las 8:05, 8:03, yo creo que vamos a terminar la clase. Vamos, nos toca siempre me hago bolas, pero acuérdenme, por favor, porque siempre me termina haciendo bolas la declaración de testigos. Este es bonito el tema. Y espero verlos entonces el próximo viernes, señores. Dios los bendiga. Y les deseo una muy feliz noche. Feliz noche.